Te saluda tu amigo Joel Pérez y te esperamos en la reflexión cada día desayunando con Jesús. Nuevamente de pie estamos en un nuevo día, esperando la luz del sol, disfrutando de la frescura de este amanecer. El título del mensaje de esta mañana es Reverenciando a la Bestia. Y para esto yo te leo una historia que se encuentra en Daniel 3:1 al 30, en la cual habla sobre la experiencia del rey Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor dio la señal y mientras la música de 1000 instrumentos comenzó a aumentar, la cortina cayó, exponiendo una deslumbrante imagen de oro de 27 metros que refulgía con la luz del sol. Entonces, de acuerdo al mandato del rey de Babilonia, los oficiales que se habían congregado en la planicie de Dura se postraron en tierra en señal de reverente adoración. Todos se inclinaron, con excepción de 3 jóvenes hebreos, quienes eran siervos de un rey más grandioso. Nabucodonosor, dice la historia, estaba radiante de orgullo y satisfacción, hasta que le informaron que Sadrach, Mesach y Abednego habían rehusado inclinarse y adorar su estatua. Asombrado de que alguien se atreviese a desobedecer, Nabucodonosor pensó que estos jóvenes consejeros habían malentendido su decreto, así que les ofreció una oportunidad más para inclinarse, pero ellos rehusaron. Ahora, la expresión del rey se tornó en ira. Ordenó a sus siervos que calentaran el horno cercano 7 veces más de lo normal. Mientras la leña fue añadida al fuego, los 3 jóvenes hebreos fueron atados firmemente con cuerdas. El calor resultante era tan intenso que mató a los soldados, que los arrojaron en el infierno de llamas. Mientras el rey miraba las llamas ardientes con atención, quedó asombrado repentinamente. Con una voz temblorosa preguntó: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Sus consejeros afirmaron que sí lo habían hecho. Entonces el rey dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Dios liberó a aquellos 3 valientes jóvenes del horno de fuego, porque ellos se mantuvieron firmes a su verdad. En los últimos días, mis queridos amigos y hermanos, el pueblo de Dios tendrá que enfrentar una prueba similar. ¿Cómo se relaciona nuestra historia de Daniel 3 con el libro de Apocalipsis? Cuando vamos al capítulo 13 y versículo 15 de Apocalipsis, dice así: se le permitió infundir aliento a la imagen, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo lo que no la adorase. En los últimos días, mis queridos hermanos y amigos, los hijos de Dios serán forzados nuevamente a adorar algo que va en contra de sus conciencias, ante la alternativa de ser ejecutados. Tendrán que elegir entre obedecer la ley de Dios o la ley de los hombres. Pero, ¿cuáles son algunos de los mensajes de los 3 ángeles de Apocalipsis 14? Apocalipsis 14:7 dice: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y el versículo 8 sigue diciendo: otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el versículo 9 y 10 dice así: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Hermanos y amigos que prestan atención, la Biblia nos dice en Apocalipsis 14:6 al 13, que en los últimos días este asombroso mensaje triple de esperanza y advertencia irá al mundo
al mundo entero para preparar a la gente para el regreso de Jesús. Uno de esos mensajes nos advierte no adorar a la bestia ni recibir su marca. En este tema identificaremos a la bestia. En el tema anterior identificamos la marca, es decir, ¿qué número es? La vida eterna puede estar en juego, así que oremos fervientemente para que podamos recibir entendimiento y orientación divina mientras estudiamos este mensaje. ¿Qué representa una bestia en las profecías bíblicas? Yo te pregunto. En Daniel 7:17 dice, estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. En el capítulo 7:23 del libro de Daniel dice, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. Y 8:21 de Daniel dice, el macho cabrío es el rey de Grecia. En la profecía bíblica, una bestia representa un gobierno, reino o poder político. Dios utiliza animales para simbolizar gobiernos, tal como lo hacemos hoy. Un águila, por ejemplo, representa a los Estados Unidos de Norteamérica. Un oso podemos considerar a Rusia. En la Biblia, bestia no es un término irrespetuoso. No significa que determinada identidad tenga características bestiales. La bestia que tiene la marca está descrita en Apocalipsis 13, 1 al 10 y los versículos 15 al 18. Por lo tanto, considero que debemos tomar tiempo para leer este capítulo o estos versículos antes de proceder a la otra pregunta, creo yo, pero no tenemos tiempo. Ustedes pueden hacerlo ahí en casa. ¿Cómo identifica la Biblia a la bestia? En Apocalipsis 13:1 dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Mis queridos hermanos, en Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 al 10 y 15 al 18, repetimos, Dios da 10 pistas que nos ayudan a identificar a la bestia. Él nos da una larga lista de características para que podamos estar absolutamente seguros de la identidad de esta bestia. Por ejemplo, el punto número 1, sube del mar, en el versículo 1. El punto número 2 es que recibe su poder, recibe su trono y autoridad del dragón, está en el versículo 2. El punto número 3 llega a ser un poder mundial, según los versículos 3 y 7. Y el punto número 4 es culpable de blasfemia, los versículos 1, 5 y 6. El punto número 5 gobierna por 42 meses proféticos, en el versículo 5. El punto número 6 recibe una herida mortal que es sanada, el versículo 3. El punto número 7 es un poder religioso que recibe adoración, los versículos 4 y 8. El punto número 8 persigue a los santos de Dios, versículo número 7. Y punto número 9 tiene el número misterioso que es el 666. Está en el versículo 18, el último versículo de ese capítulo. Y el punto número 10 está dirigida por un hombre, un dirigente supremo, está ahí mismo en el versículo 18. Mis amigos, solamente un poder cumple todas estas 10 marcas identificadoras. El papado, por ejemplo. Pero para esto debemos estar seguros. Las consideraremos cuidadosamente una a la vez, comenzando con la pregunta siguiente, la pregunta 5. Esta bestia sube del mar. ¿Qué simboliza el mar o el agua? En Apocalipsis 17:15 dice, las aguas que has visto son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Ahí tenemos ya la respuesta. En la profecía, mis amigos, el agua representa a grandes multitudes de personas o zonas densamente pobladas. La profecía predijo que la bestia se levantará de entre las naciones del mundo conocido de aquel entonces. El papado se levantó en Europa occidental, así que coincide con el punto 1. Pero, ¿qué tal los otros 9 puntos identificadores? ¿Quién da a la bestia su poder y posición? Yo les pregunto. En Apocalipsis 13, versículo 2 dice, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. La bestia, mis queridos amigos, que tiene una marca que no debemos recibir
obtuvo del dragón su poder, obtuvo su autoridad y su ciudad capital. De acuerdo a Apocalipsis 12, 13 al 5, el dragón es el poder que procuró destruir al niño Jesús en el tiempo de su nacimiento. Fue Satanás quien inspiró a Herodes, el rey del imperio romano pagano, a asesinar a todos los varoncitos en Belén, según San Mateo 2, 13 y 16. ¿A quién entregó la Roma pagana su autoridad y su ciudad capital? La historia es clara. La Roma pagana transfirió su poder y su ciudad capital a la iglesia de Roma. La siguiente cita histórica es típica. La iglesia romana se colocó a sí misma en lugar del imperio romano mundial, del cual es la continuación actual. El Papa, quien se llama a sí mismo rey, que se llama pontífice máximo, es el sucesor del César. Así que el punto 2 también coincide con el papado. Ahora yo te pregunto además, ¿cuán abarcante es la influencia de la bestia? En Apocalipsis 13:3 dice, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Nadie, mis queridos amigos, tiene en duda que durante la Edad Media el papado fue en verdad un poder mundial. De hecho, la palabra católico significa universal. Podemos ver que en el punto 3 también coincide con el papado. Ahora, ¿qué sale de la boca de la bestia? En Apocalipsis capítulo 13, versículo 6 dice, y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre. ¿Saben? La Biblia define la blasfemia como el ser humano declarando poder perdonar pecados según San Lucas 5:21 y afirmando ser Dios según Juan 10:33. El papado, mis queridos amigos, audazmente reclama el poder de perdonar pecados. Note la siguiente sección del Catecismo Católico. Dice, ¿el sacerdote realmente perdona los pecados o solamente declara que son remitidos? ¿El sacerdote realmente y verdaderamente perdona los pecados en virtud del poder concedido a él concedido por Cristo? El papado, mis queridos amigos, también reclama que el Papa es igual a Dios. El Papa León XIII dice, nosotros los papas mantenemos en esta tierra el lugar de Dios Todopoderoso. Aquí hay otra sobresaliente declaración acerca del Papa. Tú eres otro Dios en la tierra. Así que el punto 4 también concuerda con el papado. Y la pregunta siguiente es, ¿por cuánto tiempo gobernaría esta primera bestia? En Apocalipsis 13:5 encontramos la respuesta, dice, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Recordando que en profecía un día profético equivale a un año literal, Ezequiel 4:6 dice, así lo declara, este periodo de tiempo se menciona repetidamente en la profecía como 3 años y medio, 42 meses o 1260 días. Basados en los 30 días del calendario utilizado por los judíos, los 3 periodos suman lo mismo, 1260 días proféticos o 1260 años literales. El poder mundial de Roma papal comenzó oficialmente en el año 538 después de Cristo, cuando el decreto del emperador Justiniano estableció la supremacía del papado sin oposición alguna. En 1798 el papado sufrió lo que aparentemente fue un golpe mortal, cuando el papa fue capturado por Alejandro Berthier, general de Napoleón. Usted notará que el periodo de tiempo entre el 538 después de Cristo y 1798 equivale precisamente a 1260 años. El punto 5 entonces coincide con el papado. Pero, ¿qué le ocurrió a la bestia después de los 42 meses? En Apocalipsis 13:3 dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Considerando esto, como ya hemos mencionado, el papado recibió lo que aparentemente fue un golpe mortal en 1798, cuando el general Berthier llevó al papa cautivo a Francia, donde murió en el exilio. La mitad de Europa pensó que este evento indicaba el fin del papado, pero Dios había dicho que esta herida sería sanada
y que el poder y la influencia papal sería restaurada hasta que el mundo entero siguiera su liderazgo. Malachi Martín, un consumado e inteligente experto dentro del Vaticano, revela lo siguiente en su libro. El Papa es la persona mejor conocida del siglo XX, dijo él. Ha establecido relaciones con líderes, mencionó, y está ahora preparando para gobernar al mundo, dijo. Aún un principiante podría reconocer que hoy el papado es, en muchas maneras, el poder de mayor influencia sobre la tierra. Y con cada viaje que realiza, el poder y la influencia del papado crece. Millones alrededor del mundo miran al papado como la única esperanza para la unidad, para la paz y el poder mundial. Exactamente como Dios lo predijo, el papado claramente concuerda con el punto número 6. Pero, ¿es la bestia un gobierno o un poder religioso? Yo te pregunto. En Apocalipsis 13:15 dice, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Es obvio, mi querido hermano, que esta identidad estaría involucrada en asuntos espirituales. Las palabras adorar o adoraron se usan 5 veces en Apocalipsis 13 en referencia a este poder. Seguramente nadie tiene que el papado coincide con el punto 7. ¿Qué hace la bestia a los santos? Según Apocalipsis 13:7 dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Bajo esta declaración, es de conocimiento común que el papado persiguió y destruyó a los cristianos consagrados, especialmente durante la Edad Media. Mató a millones de cristianos. El periodo de apogeo de su control. Muchos historiadores dicen que más de 50 millones de personas murieron por su fe durante este periodo de gran tribulación. Aparentemente la iglesia sintió que estaba haciendo un favor a Dios al sofocar la herejía. El Papa ha pedido que la iglesia sea perdonada por estas atrocidades, pero el hecho que persiguió y destruyó permanece en los registros de la historia. El papado también concuerda con el punto número 8. Pero, ¿cuál es el misterioso número que identifica a la bestia? En Apocalipsis 13:8 dice, y su número es 666. ¿Saben? En Apocalipsis 13:18, Dios dice que comentemos el número del nombre de la bestia, que es número de hombre, y que también lo contemos. Cuando pensamos en el papado, el hombre en quien naturalmente pensamos es el Papa. ¿Cuál es su nombre? Uno de los títulos oficiales del Papa es vicario del Hijo de Dios, que en latín, el idioma oficial de la iglesia es vicarius filii Dei. Los artículos en los periodos cuando se refiere al Papa como vicario de Cristo, con frecuencia cierran estas palabras entre comillas para mostrar que son una traducción de su título o nombre. El libro de Apocalipsis dice que el valor numérico de las letras de su nombre equivalen a 666. Podríamos ver el punto número 9 que coincide entonces con el papado. Mis amigos, no queda duda alguna. Hemos mostrado que todas las 10 características de Apocalipsis 13, 1 al 8 y 15 al 18 representan al papado, y este poder tiene una marca que no deberíamos atrevernos a recibir. Ahora, mis amigos, por favor, notemos que hay muchos cristianos amorosos, católicos, romanos, que gozosamente sirven a Jesús y a quienes Dios cuenta como sus hijos. También han habido muchos papas compasivos, agradables y valientes que han amado a Dios. Por lo tanto, en este mensaje no es para atacar a nuestros amigos católicos. Es un ataque al diablo, quien seduce a las iglesias a apartarse de la verdad, a apartarse de las escrituras. Sin embargo, Dios mismo nos ha dicho que este sistema tiene una marca que no deberíamos recibir. Protestantes, católicos, judíos y no cristianos sinceros estarán ansiosos de descubrir cuál es esta marca y cómo evitar recibirla. Demos gracias a Dios, mis amados, que Dios ha desenmascarado en su palabra los terribles planes de Satanás para destruirnos. Por lo tanto, consideraremos en nuestra
en uno de los próximos temas cuál es más marcadamente, ¿verdad? Más abiertamente la marca de la bestia. Si usted y yo recibimos la marca de la bestia, nos perderemos para siempre. Muchos van a descubrir y van a poder evitar esa tremenda marca que podrá destruir. Es una lucha entre el bien y el mal, pero Dios nos puede conceder la fe de Sadrach, de Mesac y Abednego, que fueron fieles siervos que estuvieron dispuestos a enfrentar la muerte con tal de honrar a nuestro Dios. Así de que gracias damos a Dios también que en este tiempo hay hombres y mujeres fieles como los personajes de la Biblia que están de parte de la justicia, aunque se desplomen los cielos. Que Dios te bendiga, que tengas un lindo día, un buen provecho en este desayuno. Muchas gracias.